mayoría de animes shonen, el protagonista empieza siendo un pedorro de nivel 1 y sigue un crecimiento ascendente y lineal hasta colocarse como el personaje más poderoso de toda su obra, o si no de los más poderosos. Esto suele hacerse así porque, punto número 1, es algo que funciona, lo han replicado como 250 animes en toda la historia, y porque, punto número 2, apela a nuestra empatía. Al final es mucho más fácil que te identifiques con un tipo que empieza siendo un basurilla y que con un camino de superación, esfuerzo y trabajo acaba consiguiendo sus objetivos. Es algo que mola. Pero claro, aunque los protas siempre se llevan los focos y casi siempre llega un punto en la historia en el que ya son God a nivel de poder, hay unas pocas excepciones en la que existen personajes secundarios que durante toda la serie son más fuertes que los protas. Es por ello que tras investigarlo mucho en el laboratorio de otakus tetones, esa ha sido la idea seleccionada para hoy, y es que veremos a ese grupito de personajes que se pegan toda la obra siendo más poderosos que el prota. Son una auténtica pesadilla para ellos porque ellos no necesariamente son los villanos o antagonistas de la serie, sino que pueden ser aliados o simplemente secundarios neutrales. Vamos allá. Puesto número 5. En el mundo de Hajime no Ippo hay una serie de reglas claras a la hora de determinar la escala de poder, y es que solo vas a poder comparar personajes en su categoría de peso, porque lógicamente este anime trata sobre boxeo y por tanto trata de mantener un cierto realismo para con la vida real, porque esto es como si me pones a mí, el tío Jäger con sus 80 kilitos contra un bicharraco de 120 kilos, pues me va a volar la cabeza de un golpe. Esto nos lleva a la relación entre el personaje más poderoso que el prota y el prota en este anime. ¿Qué ocurre en el capítulo 1? Donde vemos que Ippo Makunouchi, el prota de este manga, es un estudiante al que le hacen bullying y no sabe defenderse, o mejor dicho, no quiere defenderse por miedos, inseguridades y demás, y es Takamura, un experimentado boxeador, quien le da ese empujoncito que necesita de una forma un poco agresiva para que se meta en la disciplina. Lógicamente, como pasa en muchos animes, en ese primer episodio la escala es abrumadoramente distinta, porque tenemos a un boxeador profesional, adulto y que pesa bastante más que el prota, y el prota que todavía no se ha puesto unos guantes de boxeo, así que tenemos que avanzar varios capítulos en la serie, donde vemos que Ippo ya muestra un talento, aprende a boxear e incluso ha tenido a sus primeros rivales amateur para empezar a compararlos. La cosa es que cuando vemos las fichas oficiales de los personajes, nos damos cuenta de que Ippo compite en la categoría de peso pluma, lo cual hace que como máximo esté entre 57 y 58 kilos aproximadamente en toda la serie. Y sí, está en ese peso, pese a que parezca un culturista de 90 kilos mínimo, porque vaya los trazos que hacen de su musculatura, parece que el tipo va a explotar. Teniendo esto en cuenta, a lo largo de todo el anime de Ippo, podemos ver cómo el propio prota puede ser más poderoso que todos los rivales de su categoría, o potencialmente llegar a serlo. Por ejemplo, rivales muy cercanos podrían ser el propio Sendo, pero es cuando lo comparamos con Takamura cuando nos damos cuenta de que el hombre oso no tiene rival. Y es que resulta que Mamoru Takamura es un adulto ya bastante crecidito que ha competido en varias categorías. Podría estar en peso medio con unos 72 kilos aproximadamente, peso supermedio con 76 kilos o incluso peso semipesado ya rozando los 80 kilos, con lo cual le sacaría prácticamente 20 kilos de diferencia al prota, lo cual es una barbaridad. Más allá de la simple diferencia de peso, porque bueno, estamos hablando de un anime y es posible que en algún punto el autor se le fuera totalmente la olla y dijera que Ippo, por el poder de la amistad, pues le hiciera un knockout a Takamura. Pues resulta que eso nunca va a pasar por dos motivos. Lo primero es que Takamura es una especie de prodigio, al igual que Ippo, en su propia categoría. Recordemos que su entrenador lo saca de hacer peleas en la calle y digamos que lo reforma un poco, estilo la historia real de Mike Tyson, donde se da cuenta que el tipo es un auténtico animal. Y si hablamos de animales, el maldito Takamura en esta serie se ha bajado a un oso. Y sí, lo digo en serio, se ha bajado a un oso real. Imagínate lo que sería eso en la vida real y cómo catalogarías al hombre que lograra tal hazaña. Pues lógicamente como el ser más poderoso del planeta. Quitando esa hazaña loquísima, si nos vamos un poco a la personalidad del propio Takamura, nos damos cuenta de que es un tipo totalmente egocéntrico, de estos que siempre va a trabajar por superarse y que sobre todo odia perder, una mentalidad que hará que sea muy difícil que por ejemplo el tipo se deje y le acaben superando, por decirlo así. Y más allá de todo lo dicho, aquello de que Takamura es un personaje secundario en su serie está un poquito cogido con pinzas, ya que al final este tío puede ser considerado como un deuteragonista, ya sabéis, aquel personaje que después del protagonista sería el más importante en su obra y prácticamente se sigue todo su recorrido como si fuera otro prota más. Con lo cual, si tenemos a un Ippo que es una auténtica bestia, muy talentoso, muy poderoso y con una gran mentalidad, pero que pesa como 60 kilos, y al mismo tiempo tenemos a su contraparte que es igual que eso, pero todavía más bestia y pesando más, pues sabemos que el prota nunca superará en fuerza a Takamura. Puesto número 4. En este puesto número 4 tenemos al personaje que más dudas me deja en cuanto a que sea claramente superior al protagonista, ya que Full Metal Alchemist tiene muchos matices a la hora de determinar qué personaje es más poderoso
poderoso que otro. Si hacemos un breve análisis de lo que es capaz de dar Edward, nos damos cuenta de que no es ese típico prota súper destructivo con poderes galácticos y todo eso, pero sí es bastante completo. Quiero decir, partimos de la base de que él ya tiene una gran ventaja por no necesitar hacer alquimia con círculos de transmutación. A todo eso le suma las típicas habilidades sobrehumanas de ser muy ágil y moverse muy rápido y todo eso que todo anime añade a las habilidades ya de base. Digamos que sus poderes también están ligados a la posibilidad de crear armas, barreras, estructuras, llámalo como quieras, con sus poderes de alquimia, y digamos que también aprovecha bastante bien su prótesis, es decir, que es un tío que te puede dar bastantes problemas en el 1 contra 1. Y ya si a todo eso le sumas la buena inteligencia que muestra en sus combates, tienes un enemigo bastante formidable. Pero es que en esta serie tenemos a Roy Mustang. Y a ver, mi gente, yo aquí no me voy a poner exquisito y a explicar las cosas como si fueran más complejas de lo que en realidad son y todo eso. Roy Mustang en esta serie es el tío del fuego. Da igual que me expliquen los poderes como que son súper complejos o la alquimia de que tienes que dar algo a cambio de otra cosa y todo eso. Es el típico tío que pone llamas muy fuertes. Pero claro, por mucho que sea simple ser el tío del fueguito, cuando lo ves en acción, cuando te das cuenta de lo roto que está. Y es que podemos decir que su único counter es que llueva o no pueda generar sus chispas de alguna manera, porque si está en un territorio neutral, puede que sea de los personajes más rotos de toda la serie, y para mí supera a Ed. Para muestra un botón, solo necesita el chasquido de sus dedos y hacerlo de forma bastante rápida para reventarse a un homúnculo como era Envy, y de hecho le dio una auténtica paliza de las más memorables de todo el anime. Es decir, que si te pones en un 1 contra él, en un espacio neutral, y ya no te digo si tiene cierta ventaja como que el espacio sea cerrado, para que poniendo sus chasquidos de velocidad a cámara rápida por 2, te reviente sin que puedas hacer absolutamente nada. Además, si nos centramos en una hipotética pelea en la que él se pegara contra Ed, realmente la ventaja de los círculos de transmutación del propio Ed aquí no surte demasiado efecto, ya que el propio Mustang los tiene grabados en sus guantes, y eso hace que pueda generar sus chispas rápidamente. Que bueno, digo chispas, pero el poder de Mustang va mucho más allá, ya que él lo que hace es manipular el oxígeno del aire y con ello crea explosiones y llamas dirigidas, un poco a lo vacuo de My Hero Academia. Pero si por lo que sea Edward pudiera zafarse de los muros de fuego o ataques en área del propio Mustang, el peligro no acaba ahí, ya que hemos visto que este personaje puede quemarte internamente, y eso lo hace muy peligroso porque al final es muy preciso. Vale que como desventajas tiene lo que hemos dicho de la lluvia, que es un tipo bastante emocional y que necesita verte para saber bien dónde dirigir sus llamas, pero al final se estaría pegando contra otro humano también bastante emocional como es Edward, y al menos en ese rango de la experiencia que tiene un personaje sobre otro, pues Roy Mustang se lo lleva al ser un oficial militar de élite. Así que dicho todo esto, y a riesgo de meter a Mustang en este vídeo solo porque tiene alta facha, mucha aura y mola un montón, se queda con este puesto número 4. Puesto número 3. Sé que al empezar el vídeo hemos puesto una regla que no debíamos romper jamás, y es que los personajes fueran secundarios, pero digamos del elenco protagónico, o aliados, o en todo caso neutrales del prota, y nunca enemigos, ya que no tendría demasiado sentido. En todos los animes hay enemigos que al menos temporalmente son más poderosos que el prota, pero en este caso vamos a hacer una excepción porque es el típico, entre comillas, villano o antagonista que luego se vuelve del equipo de los buenos. Y como no podía ser de otra manera, estamos hablando de Virus, el gato sin piel, el destructor, el creador del Super Saiyajin gordo. Ahora, fuera de broma, mi gente, Virus es un personaje fundamental en Dragon Ball porque da inicio a todo el apartado de Dragon Ball Super. Sé que es una parte de la serie muy polémica, incluso a día de hoy que han pasado años, y que hay gente que con todos los sucesos de Daima quiere descanonizarla, pero ya de ya, pero al final es una parte más de Dragon Ball. Y de hecho, el propio personaje de Virus es importantísimo y no se entiende Super sin él. Además de que me parece una gran introducción en la serie, porque resulta que el tipo se introdujo como hace más de 13 años y a día de hoy Goku no lo puede ni oler. Y ojo, sé que la introducción de Bills se hizo muy mal, porque supuso muchas reescrituras de lo ya visto en Dragon Ball Z y sobre todo quitar importancia a personajes como Freezer, que parecía que en vez de hacer lo que hacían, como la destrucción del planeta Vegeta porque ellos lo querían, eran simplemente marionetas de Lord Virus. Pero si nos quedamos con lo bueno, es un personaje ultra carismático y que aparte es muy importante, porque se introduce para tener a un rival que Goku no podrá superar en mucho tiempo y al mismo tiempo establecer una escala de poder nueva y sobre todo abismal en comparación a lo ya visto. Esto te puede gustar más o menos, pero al final el personaje es totalmente relevante. Y si solo nos ceñimos a la idea del vídeo, que sea más poderoso que el prota, de esto no hay ninguna duda. Y para muestra, los memes que hay en internet, que a día de hoy te dicen que un Goku Ultra Instinto perfectamente dominado ya ha alcanzado el 10% de la fuerza de Bills. Y si queréis la opinión de vuestro tío Jäger, yo ya me río de eso, porque los memes son totalmente verdad. Es que se dice en el manga que todavía Virus es superior a Goku y Vegeta, y creo que a día de hoy, 15 años después, Virus ya cumplió su poder
poder de ser el dios de la destrucción y que nos diera mucho miedo, y a día de hoy los personajes han progresado tanto que deberían estar más o menos a la par. Pues como no lo están, puestazo número 3 para Bills. Puesto número 2. Jefe, a partir de aquí vamos a ver a dos personajes que ya no solo son más poderosos que el prota, sino que yo creo que le ganan en popularidad. Vamos, que hay más gente con los pósters de ellos en su cuarto. Pero antes me gustaría pedirte que si te molan los vídeos y quieres que YouTube te avise cada semana cuando subamos uno nuevo, por fin te suscribas y así estarás al tanto de todo. Y ya si activas la campanita, te llegarán las notificaciones y todo, lo que ya sería el nivel GigaChat Pro Max. Dicho todo esto, no te doy la lata y vamos allá. A ver, para este puesto me he quedado con un anime que es bastante fácil para poner en este vídeo, porque al final tenemos un prota que es un chavalín que va en shorts verdes y que realmente hay muchos personajes que son más poderosos que él. Para argumentar un poco lo que estoy diciendo, tenemos a un Gon que tuvo que utilizar un pacto del Nen en el que se quedó lisiado aparentemente para toda la vida, a cambio de obtener su forma entrenada y adulta y así poder hacerle frente a un enemigo que ni siquiera era el antagonista principal de ese momento. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que si Gon, que es el personaje principal de este anime, no tuvo la pelea principal del arco de las hormigas quimera y tuvieron que dársela a un adulto responsable como es Netero, es que tenemos a un personaje secundario que claramente es superior al prota. A ver, Netero era un artista marcial, usuario del Nen, experto, un prodigio, llámalo como quieras, que entrenó durante años y años. Tenemos esas secuencias entrenando en la montaña de forma nevada y que sobre todo cuando lo ves por primera vez en la serie, sabes que es el típico viejito que guardará algún poder o algo así, pero no te esperas que sea el final boss de los buenos. En cierto modo, el estado en el que Netero se enfrenta a Meruem, ya en su época de vejez, con todos los conocimientos aprendidos a lo largo de años en su vida, te da un poco a entender el por qué este personaje es muy superior a Gon. Y es que precisamente Gon es un niño y Netero es un sabio maestro de las artes marciales. En la comparación de habilidades creo que tampoco hay nada que analizar. Estamos hablando de que Gon utiliza el piedra, papel o tijera para atacar y Netero te saca una especie de dios budista con 1000 manos que revientan al antagonista principal de la hormiga quimera y quien probablemente sea uno de los enemigos más poderosos de toda la serie. Y es que qué decir del presidente de la asociación de cazadores y alguien respetado por la familia Zoldyck, que sí, que tuvo que sacrificarse y digamos de ganar de una forma un poquito sucia a Meruem, pero al final lo logró, mientras que Gon solo lo hizo con uno de los súbditos del líder. Nada más que hablar. Puesto número 1. Si te digo que busques en YouTube la canción de Judas extendida en 1 hora, creo que en 0,3 segundos sabrás quién es el personaje que corona el puesto número 1 de este vídeo. A ver, mi gente, no hay un personaje que represente más a la perfección el concepto de este vídeo que Gojo Satoru. A ver, lo primero de todo es que él es el maestro de Yuji Itadori, que es el prota de esta serie, y eso ya desde el primer momento lo cataloga como alguien superior, pero como sabéis y hemos visto en todos los animes, al final el alumno suele superar al maestro, y esto es algo que no vemos. Y ojo, mi gente, yo matizo que no me he leído Jujutsu Kaisen entero, me quedé en lo que estaba animado y me he llevado como 40 deliciosos spoilers de lo que acaba pasando, es decir, que no sé si Yuji en el minuto 90 acaba superando a Gojo por el poder de la amistad, pero lo que le vemos en todo el anime es que parece que Gojo juega en otro anime distinto. La cuestión es que pongo a Gojo porque durante todo el tiempo que ves Jujutsu Kaisen, como espectador te da la sensación de que sí, Yuji con su capuchita roja lo va a intentar, el tipo es muy enérgico y todo eso, pero que para las cosas graves, para los eventos tochos de verdad y contra el villano gordo, tienes que llamar a Gojo. Ojo que Yuji está muy bien, ya desde el capítulo 1 te lo presentan como un tipo súper atlético, sin todavía tener desarrollado los poderes de las maldiciones y todo eso, y luego le hace frente a gente como Majito, es decir, que no lo quiero infravalorar en ese sentido, solo digo que durante toda la serie al que se le conoce como el elegido y al que se le presenta como lo más de lo más es a Gojo. Si a todo esto le sumas que la batalla gorda y más viral de toda la serie, que es contra Sukuna, la tiene el propio Gojo, que el diseño te hace ver que es un personaje que ya no solo es más poderoso que el propio prota, sino que parece un ser divino, mientras que el prota pues es un chavalín de colegio que todavía le faltan años de desarrollo, te das cuenta de lo verdaderamente superior que es Gojo en todo aspecto. Y todo eso sin hablar del tremendo aura que se gasta, que si no ya le gana el partido por 20-0. Llegados a este punto, mi querido Jäger, me encantaría que me dejases en comentario alguno de esos personajes secundarios que son claramente más superiores que el prota y que mantienen ese estatus durante prácticamente todo el manga o el manga entero. Pónmelo porfa, porque sé que este vídeo da para muchos personajes más, y si este vídeo te ha molado, te dejo por aquí 2 que seguro te van a molar bastante. Nos vemos en la próxima. Adiós.